Sesión de sustentación que presenta la bachiller María Julia Villasis Padilla. Para tal efecto, vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura de acta. Sí, doctor. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 1146, de UPG FE 2021 TR, Lima, 13 de diciembre de 2021. Visto el expediente presentado por doña María Julia Villasis Padilla, egresada del programa de maestría en educación, con mención en planificación estratégica y proyectos de inversión en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Liderazgo por contingencia del director con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco 2017, que presenta doña María Julia Villasis Padilla para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en planificación estratégica y proyectos de inversión en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; doctor Dante Manuel Macasana Fernández, asesor de tesis; magíster Elí Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante; doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas, jurado informante; y magíster Manuel Jesús Arista Huaco, miembro del jurado. Fijar para el viernes 17 de diciembre de 2021, a horas 1 p.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Señorita María, o graduanda María, tiene usted 20 minutos para poder sustentar su tesis. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Presidente, doctor Edgar Froilán Damián Núñez. Jurado informante, Elí Romeo Carrillo Vázquez. Jurado informante, señor doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas. Magíster Manuel Jesús Arista Huaco, miembro del jurado. A continuación, presento mi tesis denominada Liderazgo por contingencia del director con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco 2017. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Planificación Estratégica y Proyecto de Inversión en Educación. Doctora María Julia Villasis Padilla, docente asesor, doctor Dante Macasana Fernández. En el capítulo fundamental y formulación del problema, la educación mundial, les voy a hablar respecto a la educación mundial, respecto a UNESCO que nos indica, ¿no? Primeramente vamos a conocer qué es lo que dice el significado de UNESCO, ¿no? UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Aquí estamos viendo dos imágenes de dos países desarrollados y países en desarrollo. No son iguales, son diferentes. Donde que no, aquí en el que he planteado, ¿no? En el texto dice, uno de los factores es la planificación estratégica de la dimensión educativa y productiva, así como una mejor administración de los recursos humanos. En el estilo de liderazgo por los factores antes mencionados, estamos convencidos de que el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente es decisivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Aquí nos habla UNESCO a nivel mundial sobre la educación, que en los países europeos, ¿no? Se ha invertido en cada alumno muchos dineros, ¿no? en dólares. Y a la comparación en nuestro país no tiene mucha diferencia, ¿no? La inversión. Según UNESCO, en el Compendio Mundial de la Educación en el 2018, del Instituto de Estadística de UNESCO, el gasto promedio por el estudio de educación primaria en el Perú fue de $476, mientras que en el promedio de América Latina alcanzó de $1,112.
siendo en Argentina el país que mostró el mayor nivel de gasto en $1.720. Entonces, hay una tremenda diferencia que en los países desarrollados que invierten, ¿no?, por estudiante. Pero hay en la educación peruana, nos habla, acá estamos viendo la imagen del doctor Alan García Pérez en su periodo de presidente, ¿no? Él ha hecho un plan del bicentenario que propone en el año 2021 que la inversión anual, ¿no?, por estudiante que debería ser 5.000 nuevos soles, pero no se ha cumplido. Entonces, aquí hay una comparación que no es igual, ¿no? Son diferentes, países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Y en la actual, ¿no?, que para la continuación de la educación a desarrollo, ¿no?, se aprobó una ley el 28 de julio con el Decreto Supremo, la 09 del 20, Minedo, un plan de proyecto educativo nacional que es el PEN al 2036. Eso lo vamos a continuar posteriormente en nuestros presidentes actuales. Continuando. Problema general. ¿Cuál es la relación del liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria por el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017? Problema general. Tenemos el problema específico, donde que se ha planteado cuál es el tipo de las características de liderazgo por contingencia del director de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017, y cuáles son los niveles de rendimiento académico y qué tipo de relación existe. El objetivo general se ha determinado, ¿no?, determinar una relación de liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017. En los objetivos específicos se ha determinado tipos y las características del liderazgo, determinar el nivel de rendimiento académico y determinar la relación entre liderazgo por contingente del director del nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán. La hipótesis general. No existe relación entre liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017. Existe la relación entre el liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo a la Facultad de Educación de la Universidad Emilio Balizán, Huánuco 2017. Hipótesis específica. En la hipótesis de las características del liderazgo por contingencia, el director de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017, es orientado a las relaciones. En la hipótesis, la hipótesis 2, el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017, es buena. Hipótesis 3, la relación entre el liderazgo por contingencia del director y el nivel rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco 2017, es significativo. En antecedentes inmediatos, en Huánuco no existe trabajo relacionado con el liderazgo de contingencia del director y rendimiento académico, sino, sin embargo, existen investigaciones realizadas en otras universidades del país y del mundo relacionadas a la educación y empresas no educativas. La investigación en el Perú, según Espinosa G. y Caro D. de 2002, en su trabajo de gestión de la dirección en centros educativos polidocentes completas del nivel primaria, expuesto en el Ministerio de Educación Lima, muestra como resultado en qué medidas los docentes valoran la gestión del director y en temas administrativos, organizativos y pedagógicos.
Explican también los resultados de esta investigación e indican que la gestión del director es el nivel de grado de valoración de los docentes sobre la eficiencia y la gestión, encontrándose grupos de profesores de centros educativos que tienden a calificar a sus directores en las categorías intermedias. En las bases teóricas tenemos el modelo de contingencia de la efectividad del liderazgo, el modelo de contingencia de Feidler. La teoría de Feidler y sus colegas considera que el líder tiene un estilo relativamente fijo y no un repertorio de estilos, ya que el líder prefiere un estilo orientado hacia las tareas y unos orientados hacia las relaciones. Este estilo presenta dos características, el que se orienta hacia las tareas o controlador, activo y estructurado, y el otro tiene un estilo de liderazgo orientado hacia las relaciones permisivos, pasivos y considerados. Las dimensiones del modelo de liderazgo por contingencia, la escala de relación del líder-miembro. La relación entre el líder y los miembros se refiere al grado de confianza que el grupo tiene en su líder. La escala para valorar la estructura de las tareas o como claramente los objetivos y los procedimientos que están definidos. La escala para valorar el poder y el puesto, la posición de poder que representa la cantidad de poder oficial que el líder tiene. En las dimensiones de rendimiento académico, en las dimensiones de rendimiento académico se da, ¿no?, el rendimiento intelectual, según la definición de los autores que ustedes están observando, la voluntad, ¿no?, también tiene sus resultados, sus definiciones, la capacidad como producto, las calificaciones y el aprendizaje. La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene los siguientes propósitos. A. Determinar el nivel de desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades conducentes al logro de competencia de los estudiantes. B. Determinar los avances de logros y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de realizar los reajustes oportunos y necesarios a fin de optimizar el logro de los objetivos y competencias requeridas. C. Garantizar la calidad del proceso académico profesional al logro y el perfil profesional del egreso según el reglamento académico de la UNEVAL 2017. En las calificaciones se da, ¿no? Aquí tenemos excelente, A, de 19 a 20, bueno, B, ¿no?, de 16 a 18, regular, C, de 11 a 15, malo, D, de 8 a 10, deficiencia, E, de 0 a 7. Tipo de investigación. El tipo de investigación, la investigación tiene un enfoque cuantitativo. El nivel de investigación, la presente investigación presenta un nivel descriptivo correlacional, puesto que se establece la relación que existe entre los que se describe como liderazgo por contingencia y el rendimiento académico. Diseño de investigación, ¿no? La presente investigación presenta un diseño de investigación no experimental de corte transversal, ¿no? Acá tenemos una imagen que está mostrando. Las estrategias. Según Sierra R. en 1994, la investigación científica social es un proceso de aplicación del método y técnica científica en la cual, según el criterio del investigador, se puede adoptar los tipos de investigación básica o teórica y el aplicado. La investigación básica permite explicar el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura de los fenómenos sociales. Y la investigación aplicada se formula como el propósito de poder llegar a su control, reforma, transformación y tomar decisiones. Acá nos orienta, ¿no?, de acuerdo a Sierra Bravo y Elías Mejía, ¿no?, la investigación es tipo aplicado. Tenemos aquí la operacionalización de variables. La operación de variables, ¿no?,
dice acá, variable independiente, ¿no? Es el liderazgo por contingencia. ¿Cuáles son sus dimensiones? Es orientar de liderazgo, relaciones o tareas, ¿no? Y tiene su definición operacional, que grado de orientación del estilo de contingencia de liderazgo que puede ser orientado a la relación o tarea, ¿no? Sus instrumentos que se ha utilizado es el cuestionario, ¿no? Y la relación del líder y miembro también tiene la calidad y la relación entre el líder y el grupo. También se ha utilizado en los instrumentos, ¿no? El cuestionario. Y en la estructura de las tareas también nos da a conocer que la tarea se programa, se asigna y explica para que sea realizada el trabajo por medio de procedimientos establecidos. Claridad al establecer metas y objetivos, funciones y responsabilidades específicas, procedimientos. En los instrumentos se ha utilizado el cuestionario de estructura de la tarea. El poder en puesto, ¿no? Que nos da a conocer el grado en que el puesto, la oposición, le permite al líder influir en sus subordinados para que se unan a él y acepten su dirección y liderazgo. Esta influencia se deriva de la posición en la estructura formal de la organización e incluye la autoridad para contratar, disciplinar y recompensar, castigar, promover, ¿no? Desagradar y autorizar, incrementar salariales. También se ha utilizado el cuestionario de poder del puesto. En la variable dependiente de rendimiento académico, ¿no? Se ha utilizado el nivel de rendimiento académico. Es el grado que se institúe el resultado de los criterios de la evaluación, ¿no? También se ha utilizado una hoja de recolección de datos en el registro de notas. Acá se muestra, ¿no? La población es todo, ¿no? Y la muestra, lo que se ha hecho la muestra es para determinar la muestra en la población. Esta se realizó usando el muestreo tipo no probabilístico por conveniencia. Tenemos el criterio de inclusión, docentes y estudiantes con asistencia regular, docente y estudiante con predisposición a brindar información, estudiantes matriculados en el primer ciclo. B, criterio de inclusión, docente y estudiantes sin asistencia regular, docente y estudiantes sin predisposición a brindar información, estudiantes que no están matriculados en el primer siglo, ¿no? Entonces, el total en el cuadro 2 nos muestra 38. Y en la población nos muestra 78, ¿no? Como acá muestra el muestreo A y B, hay una diferencia que se ha dado el muestreo, ¿no? Ya. En el independiente liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria, se determinó el estilo de liderazgo del director a través del cuestionario. Tenemos acá en la tabla 1, ¿no? Los puntos que se ha utilizado, ¿no? En la puntuación, según que menciona, ¿no? Aquí, ¿no? Agradable, amistoso, ¿no? De diferentes pronunciaciones. Entonces, en la interpretación, se ha llegado aquí en la puntuación general en 101. Y de acuerdo a esta puntuación se ha hecho la interpretación, ¿no? En los resultados de la aplicación del cuestionario. En el cuestionario de la relación líder, en la tabla 2, también nos muestra acá un cuadro que nos indica, ¿no? Los puntos que se tiene que haber utilizado, ¿no? Muy de bueno, muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, y el puntaje requerido, ¿no? Y en las interpretaciones del resultado, tenemos la aplicación del cuestionario, ¿no? Del líder y miembro de Friedle, el director de la escuela se muestra. En el cuestionario de las estructuras, también tenemos un cuadrito que nos muestra, ¿no? Generalmente, que sí, a veces, raramente, y la puntuación que se requiere por el ítem del cuestionario.
El cuestionario de la estructura de las tareas, en la tabla 3, en la parte B, se compara con otras personas, ¿no?, que están ocupando puestos similares que formulación que tiene el líder, ¿no? Sin formación, poca formación, la cantidad justa de formación, mucho sin formación y el puntaje que se ha dado, ¿no?, que se llegó a 22. Puntos totales de la parte B, 22, ¿no?, en la estructura de las tareas, ¿no? Y en la interpretación, ¿no?, los resultados de aplicación del cuestionario, poder en el puesto de Fiedler al director de la escuela se muestra en la tabla 4, como se observa el puntaje total que asciende a la suma de 9 puntos. Aquí nos muestra en el cuadro 7, en el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la escuela profesional en la educación primaria, ¿no?, que se ha utilizado excelente, bueno, regular, malo y deficiente, ¿no?, llegando en la frecuencia un total de 27 y porcentaje al 100% y porcentaje acumulado al 100%, ¿no? Y en el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la educación primaria, en el gráfico 5, nos muestra deficiente, malo, regular, bueno, excelente, ¿no?, llegando a un 60% el total. En la contratación y prueba de las hipótesis, tenemos, dice, no existe la relación entre liderazgo por contingente del director de la escuela profesional de educación primaria en el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco, 2016. En la hipótesis 1 existe, dice, la relación en el liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, Huánuco. En la contratación y prueba de las hipótesis general, tenemos las reglas teóricas para tomar las decisiones, ¿no? Si el estilo de liderazgo por contingencia del director es mayor al 50% de alumnos en condición de regular, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En la tabla 6, el estilo de liderazgo del director, ¿no? El líder está orientado a las tareas con alta relación, líder-miembros con estructura de las tareas y poder en el puesto elevado, ¿no? Los rendimientos académicos acá está en la escala valoración y el porcentaje, ¿no? Excelente, 4%, bueno, 33%, regular, el 52%, malo, el 7% y deficiencia, el 4%, llegando a un total al 100%. Tal como se muestra en la tabla 6, en efecto, más de un 50% de estudiantes se encuentran en una escala valorativa de bueno, por lo que podemos afirmar que el liderazgo por contingencia del lector influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Acá tenemos la investigación realizada por Espinosa G. y Caro D., ¿no?, de 2002, que gestiona la dirección de centros educativos polidocentes completos de nivel primario, expuesto en el Ministerio de Educación. Lima muestra como resultado en qué medida los docentes valoran la gestión del director en temas administrativos, organizativos y pedagógicos. De la misma manera, en los resultados hallados en el test de estructura de tareas, se muestran resultados donde hacen valoración bastante aceptable a los temas administrativos que llevan a cabo el director de la escuela. En la evaluación nacional se indagaron las expectativas del director sobre el alumno de su centro educativo en términos de la capacidad de aprender y la motivación frente al aprendizaje respecto a la relación entre dichas expectativas y el tipo de gestión del centro educativo. Encontraron que la proporción de directores que considera que los estudiantes tienen poca capacidad para aprender y están poco motivados en esta tarea es mayor en los centros educativos estatales que en los no estatales. Existen teorías que sustentan que cuando se lleva a cabo una gestión adecuada de un centro educativo, esta tiende a verse reflejada en el aprendizaje de los alumnos.
En la presente investigación también muestra que existe una relación directa, puesto que el estilo de administración que lleva el director en la escuela y del estado de la influencia, según González, en su trabajo de la influencia de la acción gerencial del director de la educación básica en la participación docente, analiza, dice, los estilos de liderazgo del director de educación básica y su influencia en la participación de los docentes. El estudio se realiza en el distrito escolar, ¿no?, número 2 del estado Aragua, y el que llegó a la conclusión que en efecto el estilo de gerencia del director influye en la participación de sus docentes, a lo cual también se muestra en la presente investigación que los docentes tienen a mostrar apoyo al director de escuela, pese a tener ciertas dificultades en cuanto a un sector que siempre se mantiene en desacuerdo o simplemente no muestra ganas de colaboración. El hecho que se da en cómo el director puede ejercer influencia de los demás, estos simplemente deben de cumplir con las tareas encomendadas, no tanto como quisiera que se haga, pero de alguna manera lo llevan a cabo. Calero M., de 1998, considera que es importante que el director del centro educativo tome conciencia de su rol líder y el mismo que le permita inspirar respecto y debe ganar el apoyo por lo que él sostiene, por lo que él representa y por su forma de relacionarse con sus colegas docentes. Al respecto, en efectos, la aplicación del test de poder nos muestra que en efectos el director tiene esa predisposición a ejercer autoridad como los demás docentes administrativos y estudiantes de su escuela, pues de esa manera pueda conducir de la mejor manera de acuerdo a lo establecido en los reglamentos y metas que se hayan planteado primero como director en el puesto asignado, luego con las metas a nivel institucional en la escuela que representa, pues sus resultados se verán reflejados a modo comparativo de las demás escuelas con el cumplimiento de las metas o los resultados académicos. En las conclusiones, se determinó que existe influencia significativa del liderazgo por contingencia del director y el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Balizán, UANCO 2016, ver la tabla 6. Se determinó que el liderazgo por contingencia del director presenta un liderazgo orientado a las tareas con alta relación líder-miembro, como estructura en las tareas y el poder en el puesto elevado, siendo el test con puntaje de mayor alcanzado, el test de poder el puesto con una valoración de alta. Se determinó que el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria presenta la siguiente distribución. Valorativa, el 4%, tiene una escala valorativa cualitativa de excelente, y el 33% presenta una escala valorativa de bueno, y un 52% presenta una valoración de regular, ¿no?, que es un 7%, que tiene una escala valorativa de malo, y un 4% presenta una escala valorativa de deficiente. A las autoridades universitarias y jefes de departamento de la Facultad de la Universidad Nacional Emilio Balizán, continuar y consolidar el total de la escuela para cumplir con sus objetivos propuestos. Y a los estudiantes de la Escuela de Educación Primaria de la Universidad Nacional Emilio Balizán se recomienda mantener y seguir mejorando el nivel de rendimiento académico, mostrando el presente semestre con esfuerzo y sacrificio de parte suya que contribuya a la buena imagen de su escuela. Son las recomendaciones que se ha considerado. Muchísimas gracias por su atención. Bien, vamos a pasar a la segunda fase, la fase de preguntas. Para su efecto vamos a ceder la palabra al doctor Salomón Berrocal como miembro
jurado informante. Pero vemos ahí, Isabel. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Podría colocar la primera diapositiva donde está el título de la investigación, por favor? El título. Vamos al título. ¿Va? Ok. Primero que nada, felicitarla. Ha terminado un trabajo de investigación, eso es importante, y de alguna manera ha abordado una variable como liderazgo del director en relación con el rendimiento académico de los estudiantes, ¿cierto? La primera pregunta que le quería hacer, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo en el desarrollo de esta investigación? Respondiendo a la pregunta, doctor, la dificultad que tuve era, ¿no?, la distancia. Creo que hay un problema de línea. Se le congeló el... Era para mí y los gastos, ¿no?, que tenía que sustentar. En este contexto de pandemia, ¿cómo es que recolectó la información usted? Respondiendo a la pregunta, en esta pandemia, bueno, he recolectado, ¿no?, hablar con sus líderes directamente, ¿no?, es la única manera de averiguar cómo el COVID-19 está afectando, ¿no?, a ellos mismos y a sus equipos, ¿no? Mantengan un sentido de comunidad y empatía, contar con las diversas formas de mantener a su personal emocionalmente activo, y en este momento es fundamental, ¿no?, a través del Zoom. A ver. Cuando nos referimos a la recolección de los datos, nos referimos al momento en que usted aplica los instrumentos de investigación a los estudiantes, ¿sí?, o a los sujetos de la muestra, ¿no? ¿Cómo es que aplicó los instrumentos? ¿Cómo es que realizó la aplicación de los instrumentos? A eso me refiero. A través de cuestionario, doctor, a través de cuestionario y a través del Zoom. Ok. Cuando aplican los instrumentos, estos pasan por dos procesos, ¿no es cierto? Validez y confiabilidad. ¿Me puede hacer la diferencia entre validez y confiabilidad? La validez, ¿no?, está referido a que la persona que está haciendo la investigación, ¿no?, tiene que validar, recoger los datos desde el lugar de los hechos. Y la confidencialidad es tener confianza en su trabajo, en su desarrollo que está haciendo su investigación. Ok, eso es todo, no se preocupe. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Continuando con el rol de preguntas, vamos a ceder la palabra al magíster Eli Romero Carrillo para que formule sus preguntas pertinentes. Gracias, estimado presidente, doctor Edgar Froilán Damián Núñez. Buenas tardes, señorita graduanda, María Julia Villasís Padilla. Bueno, la pregunta es muy puntual. Usted hizo una comparación, hizo una explicación en todo caso, de la investigación básica y la investigación experimental. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos investigaciones que usted lo planteó en su trabajo de investigación? Básica y aplicada, perdón. En la básica y aplicada, ¿no? La básica está fundamentado a través de los datos, tiempo. ¿Cuál es el otro, doctor? Básica y aplicada. Esta vez una diapositiva que expuso.
ambas investigaciones utilizan el método científico, ¿no? Para obtener resultados, pero en el caso de la aplicada se busca encontrar la innovación tecnológica que resuelve problemas concretos a través del producto o servicio del trabajo. ¿Y usted, su trabajo es básica o aplicada? Aplicada, Ya. porque se ha aplicado los cuestionarios en la investigación, ¿no? Varios tipos de cuestionarios a través de la estructura del enfoque La cuantitativo. segunda pregunta. Usted plantea liderazgo por contingencia del director. ¿Qué le motivó a desarrollar ese trabajo de investigación, ¿no? Toda vez que el liderazgo es una variable bastante compleja quizás para poder entenderlo, ¿no? Porque previamente usted ha observado una problemática en la Universidad Emilio Valdicián. ¿Qué le motiva a realizar esta investigación? Me motiva, ¿no? Para conocer la capacidad que tiene una persona y influirme, ¿no? Yo también para poder ser, ¿no? Un líder, tener, ¿no? Un desarrollo como un líder que se desempeña como liderazgo de un profesional. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bien, muchas gracias, Magíster Eli Romeo Carrillo. Vamos a ceder la palabra al doctor Manuel Jesús Arista para que formule las preguntas como jurado evaluador. Muchas gracias, doctor Edgar Froilán. Bien, María, buenas tardes. Si es bien, su investigación ha sido sobre liderazgo y por contingencia, liderazgo de contingencia. Lo que no me quedó claro es cuando tú muestras los antecedentes internacionales, cuando haces tu comparación, ¿qué rescatas de esta parte? Bueno, yo rescato, doctor, el ejemplo del psicólogo Fiedler, que fue un teórico del arte alemán, ¿no? Que siempre él, en su método más efectivo para medir el liderazgo, nos enseña a aprender a ser un líder efectivo. Rescato sus enseñanzas. Ya, pero se supone que cuando hablamos de los antecedentes son estudios modernos, o sea, tú me estás dando sobre las bases teóricas. Yo estoy hablando de los antecedentes, tenemos antecedentes nacionales e internacionales. Estoy preguntando sobre los antecedentes, o sea, ¿cuál es la comparación con los antecedentes que tú has conseguido? Para conocer el avance académico de los estudiantes, ¿no? Cómo se da a nivel, ¿no? De un país desarrollado y un país en desarrollo. Ya, y dime, y para tu instrumento, el instrumento, bien dijiste que lo habías hecho vía formulario Google, ¿no? Lo mandaste por formulario Google, ¿no? Sí. Tu instrumento. Ya. ¿Y cómo lo validaste? ¿Es un instrumento que tú has creado o lo has validado de otra manera? No sé. ¿Cómo así eliges tu instrumento para la aplicación? El formulario de genera un Excel. Bueno, o sea, se ha formulado a través de un Excel, ¿no? No, ¿cómo estamos hablando de la parte del constructo? Tiene que haber pasado por un juicio de expertos y cómo sí. Claro. Se ha validado a través de aquellos profesionales que ya no tienen su maestría para que puedan hacer las verificaciones correspondientes. Bueno, ya. Eso es todo, doctor Edgar. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a ceder la palabra al doctor Dante Manuel Macazame Fernández como asesor de tesis para que formule preguntas o bien para que pueda aclarar algo que probablemente ha quedado algo dudoso y pueda de repente brindarnos alguna aclaración sobre la disertación de su tesis de su asesoranda.
Doctor Manuel. Gracias, doctor Edgar. Bueno, en calidad de asesor, solamente agradecer a los jurados informantes y también a usted, bachiller Villasís, agradecer por la tolerancia. Y ya, pues ahora ese sería el penúltimo tramo para que pueda obtener su grado de magíster, ¿no? De la Facultad de Educación. Y gracias por seguir confiando. Eso es todo, doctor Edgar. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor Dante. Bachiller María Julia Villasís Padilla. De acuerdo al título que estás presentando, esta tesis lo has hecho en la presencialidad y no en la virtualidad, porque ahí has puesto la temporalidad. Ahí dice 2017. Quiere decir que esto no lo has hecho en el tiempo de la pandemia, lo has hecho antes de la pandemia, porque la pandemia empieza recién en el 2020, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Eso lo hizo la presencialidad, como usted dice, y le he hecho dice la complementación actualmente virtual. Bien. Hay que quedar un poco claro cuando usted evoca, ¿sí? Que su tesis es básica, ¿no? Cuando decimos de acuerdo a CONCITEC, ¿no? Hay 2, 3 propuestas que plantea CONCITEC, ¿sí? De que las investigaciones pueden ser básicas. ¿Por qué son básicas? Porque el producto de su investigación va a ser teórica, ¿cierto? ¿Por qué son aplicadas? Porque usted va a aplicar o va a incluir alguna variable, ¿sí? Que no existe en la realidad, y usted va a aplicar esa variable que puede ser un proyecto, ¿sí? Es lo que va a aplicar para validar ese proyecto, ¿sí? Entonces no es una investigación de repente teórica, porque cuando hablamos de investigación básica es cuando las dos variables existen, ¿cierto? Cuando es aplicada es cuando una de las variables no existen y nosotros formulamos y aplicamos, ¿no? Entonces esto está más en el campo de la investigación experimental. Y la tercera que propone el CONCITEC son las investigaciones de tipo tecnológica, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado en cuanto a la terminología que estamos usando. La consulta que le hago a usted es: ¿qué diseño de investigación ha aplicado en su estudio? El diseño no experimental de corte transversal. ¿Y cuál es el alcance de este diseño no experimental? El diseño está abocado a la investigación descriptiva, no tiene un propósito. La investigación descriptiva que se utiliza para describir nuevos hechos significativos de una investigación. Y está relacionada con la investigación correlacional que se lleva a cabo para medir las dos variables. Uh-huh. Según Sampieri, existen 2 diseños, el experimental y no experimental, ¿cierto? Y cada uno de estos diseños tiene sus propios alcances. El experimental tiene 3 tipos de alcances: el pre-experimental, el cuasi-experimental y el experimental puro. Sin embargo, su estudio no está en esos diseños, ¿cierto? No tiene esos alcances. Está en el no experimental y sus alcances son descriptivo puro, descriptivo correlacional o descriptivo explicativo. El caso suyo es descriptivo correlacional. Lo que va a hacer es estudiar el comportamiento de cada uno de estos fenómenos, llamados variables. Una vez que ha valorado este comportamiento de estas 2 variables, lo que va a hacer es buscar si existe o no existe relación, y para eso va a utilizar la estadística, ¿cierto? Para detectar si hay asociación o no hay asociación entre estas 2 variables de estudio. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. No me quedó claro la respuesta que dio a los 2 miembros que le hicieron las preguntas sobre la confiabilidad.
¿Qué es la confiabilidad para usted? ¿Cuándo decimos que un instrumento es confiable? Un instrumento es confiable, es la capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, ¿no? Que habremos logrado la confiabilidad requerida cuando el ítem hace lo que queremos, ¿no? Que tenga y un momento que queremos que lo siga, que lo hagan. De acuerdo a su definición, ¿cómo ha hecho la confiabilidad? ¿Cuál ha sido el proceso de la confiabilidad que ha hecho usted sobre su instrumento? ¿Cómo ha establecido su confiabilidad? He considerado ¿no? de una prueba, ¿no? Que se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenida por las mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos. Bien, para que nos quede un poco claro, la confiabilidad es un proceso, ¿sí?, que se tiene de un instrumento. Decimos que es confiable cuando ese instrumento lo usamos y nos da un dato. Y dentro de un momento determinado volvemos a usar ese mismo instrumento y nos da un dato parecido o similar. Pero si nos da un dato muy diferente, ¿sí?, diríamos que no es un instrumento confiable. Dentro de nuestra investigación, ¿cómo procesamos esa confiabilidad? A través de una prueba de piloto. ¿Sí? Este instrumento tenemos que aplicarlo a una muestra que es parecida o similar a nuestra muestra de estudio. No es que le aplicamos a nuestra muestra de estudio, sino a otra muestra parecida o similar. Y de acuerdo a ello, una vez que hemos aplicado un instrumento, estos valores lo vamos a someter a un proceso estadístico que es el alfa de Cronbach. Y de acuerdo a los valores que establecemos ahí, podemos decir que este instrumento es confiable o no es confiable. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Espérenos Gracias. aquí nomás en la sala, no salga usted, nosotros vamos a salir para ir a otra sala para hacer la discusión o la deliberación. Ya, doctor. ¿El link está aquí o está en el...? Al correo lo enviaron, profe, pero lo pongo en el mensaje, en los mensajes, en el chat. Por favor, Ilenita, por favor.
Muy bien, doctor Marcos. Usted se pone esa imagen como si hubiera viajado a la cordillera. En la cordillera he estado, pues tú sabes que Amazonas está en el cerro. Llegó Manuelito. Tienes que subir desde Chiclayo, Puerto Quemado, comienzas a subir y nunca deja de subir. Dante también está presente, ¿sí? Bien. Sí, están los 5. Sí. Bien, les pido un favorcito que puedan prender su cámara. Bien, continuando con la ceremonia de sustentación de tesis de la graduanda María Luisa Villasis, vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura de acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 83 de UPGF 2021 TR en la ciudad de Lima los 17 días del mes de diciembre, siendo la 1 p.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Liderazgo por contingencia del director con el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco 2017. Para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Planificación Estratégica y Proyectos de Inversión en Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procede a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 15. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Planificación Estratégica y Proyectos de Inversión en Educación a la bachiller María Julia Villasis Padilla. En señal de conformidad, siendo las 2:12 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente, doctor Dante Manuel Macasana Fernández, asesor, magíster Eli Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante, doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas, jurado informante, y magíster Manuel Jesús Arista Huaco, miembro del jurado. Bien, muchas gracias. Graduanda María Julia Villasis Padillas. Con el compromiso suyo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Facultad de Educación, le otorga el grado de Magíster en Educación. Felicitaciones, Muchas gracias. Magíster María Julia Villegas Padilla, con el compromiso de que usted lleve siempre bien en alto el nombre de San Marcos en su desempeño funcional como docente, como magíster en todo el campo educativo. Si tuviera algunas palabras que dirigirse, es el momento. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad y el tiempo de haberme presentado, ¿no? He tenido muchas dificultades por el trabajo, por muchas cosas en casa. He seguido intentando de lograr, para poder lograr el grado de magíster, que yo llevo hace muchos años haciendo trámites en la universidad y ahora se ha hecho realidad. Muchísimas gracias, señores miembros de jurados, por el apoyo, por el consejo, y tendré en cuenta los consejos de parte de ustedes. Muchísimas gracias, ha sido un honor de estar presente ante todos ustedes y también agradecerle al doctor Dante, mi asesor, y a todos los presentes. Dios que le bendiga y feliz Navidad. Bien, mis felicitaciones a usted. Muchas gracias. El acto de la ceremonia de graduación ha concluido. Gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias. Hasta pronto. Felicitaciones, María. Gracias.